Bueno, pues gracias que estás acá. Esta es la sesión síncrona correspondiente a la actividad 4, régimen porfirista, y es miércoles 1 de octubre, son las 9 de la noche. Este, es importante mencionar que este tema no está en el temario oficial. Sin embargo, a mí me parece fundamental analizarlo, puesto que sin él no se comprendería pues lo que sigue, ¿no? Entonces, un panorama general, digamos, es, primero, que a lo mejor es anécdota, es que así como el país cambia en los 34 años que está Díaz en el poder, va cambiando también su personalidad de ser un soldado, aunque fuera general, pues no dejaba de ser un soldado, de a poco se va también modernizando. Esa es la primera cuestión. La segunda cuestión, la considerar en términos generales, es que con él se alcanza una estabilidad política que se había perseguido pues durante prácticamente desde que se consumó la independencia. Vimos en el tema anterior que estos 40 años que van del 24 al 64 pues son extremadamente convulsos, ¿no? Ya derrotados los conservadores con el triunfo de Juárez sobre el imperio de Maximiliano. Entonces vamos a comenzar un periodo que es muy pequeño, es la República Restaurada, y en ese periodo vamos a tener dos presidentes. El primer presidente es Benito Juárez, que avanza o continúa o quiere continuar con este plan de modernización que tiene, y el segundo es Lerdo de Tejada. Los periodos son muy chiquitos, entonces es del 64 al 68, y luego es del 68 al 72, y luego viene otro periodo que es así un poco difuso. Y lo que es importante de esta República Restaurada es incluso la propia frase de República Restaurada. Por un lado, bueno, yo comprendo la palabra restaurar como componer algo que ya estaba, ¿no? No es hacer de nuevo, es decir, la República ya está, tiene un fundamento legal que es la Constitución del 57, y lo que ahora hay que hacer es como componerla en en los aspectos o en las partes en que ha sido agredida, ¿no? En este contexto es que va a surgir la, este, la figura de Porfirio Díaz. Porfirio Díaz es un soldado que había participado en varias de las batallas significativas, y cuando Juárez o sea, asciende al poder, hace la presidencia, este, y decide reelegirse, que ya sería la tercera vez. Acuérdense que durante el periodo de reforma fue presidente, y consumada el triunfo liberal es presidente otra vez. Entonces, cuando se quiere reelegir, Díaz lanza el plan de la Noria. Acá es otro dato anecdótico: los planes siempre se llaman del lugar en el que se promulga. La Noria es la hacienda que le había dado el ejército en reconocimiento a su participación. Ese levantamiento no prospera, básicamente porque Juárez muere. Vuelve a convocarse elecciones, y si hoy encontramos todavía un gran abstencionismo, pues en esa época más, ¿no? Entonces triunfa Lerdo de Tejada, y lo que hay que destacar del periodo de Lerdo de Tejada es que eh, va a ser quien inicie la construcción del ferrocarril, que desde pues una panorama política y económica básicamente es el inicio de la modernización económica de nuestro país. Entonces podríamos decir que con Lerdo de Tejada se inicia este periodo. Termina el periodo y son 4 años, y pues obviamente considera que no ha terminado y se quiere reelegir, y otra vez se levanta en armas Porfirio Díaz, ahora con el plan de Tustepec. Y irónico de la vida, pues es que en los dos casos, en los dos planes, él se levanta con una bandera o con este, como si su consigna ideológica de no reelección, ¿no? En la segunda oportunidad triunfa, sí derrota a Lerdo de Tejada, y entonces va a comenzar el periodo del Porfiriato. Hay una serie de factores que es importante considerar. La primera es que el triunfo de Díaz significa el ascenso de una buena parte del ejército,
aunque, o sea, sí es un ejército federal, aunque quizás no tan adiestrado como el de hoy y mucho menos institucionalizado. La otra es esta cuestión que yo menciono de introducir las vías férreas, ¿no? Termina, bueno, finalmente llega Díaz al poder y va a comenzar un periodo de 34 años. Y yo aquí lo primero que llamaría su atención es respecto a que él sube a la presidencia en 1876 y los primeros signos de, ¿cómo decirlo?, como de descomposición, o sea, o evidentes son en 1907, 1906 con la primera huelga. Entonces, si ustedes hacen la cuenta, de los 34 años que estuvo Díaz en el poder, 30 fueron de estabilidad. Quiere decir entonces que no era su gestión no era tan negativo, tan perniciosa. Ahora, bueno, yo no sé si hasta aquí quieran comentar algo o ya yo paso a exponer lo que es el porfiriato. ¿Les escucho o les leo? Bueno, una cuestión acá también importante es que yo no he entrado a plataforma porque con eso de que está el paro y de que no debo de perjudicar a los alumnos y que no sé qué, la verdad es que sí me amonestaron, bueno, no me amonestaron, me iban a amonestar porque programé una clase para el grupo de los sábados y pues no, que por qué, que estoy violando los derechos políticos de los estudiantes. Entonces no he entrado, seguramente hay muchos trabajos atrasados pero no, tampoco quiero echarme a nadie encima, ¿no? O sea, ellos decidieron que así, bueno, no sé si a ustedes les preguntan, ¿verdad? Como alumnos a distancia, pero no quiero entrar a la plataforma por eso, ¿no? Entonces no he calificado prácticamente nada. Pero sí algún comentario previo a que yo exponga lo que sé, pues ya todo les escucho. Nadie, ¿no? Todo bien, profesora. Adelante, Bueno, solamente sé que por mi parte todo bien. no se oye. Otra vez. Él Sí, dijo que profesora. todo bien. Oh, sí, todo bien, profesora. Muchas gracias. Ok, bueno. Entonces vamos a tener en este periodo que insisto, bueno, ni la República Restaurada ni Porfiriato están en el programa, ya me parece. La República es interesante por estas dos personajes, ¿no? Ya en un terreno estrictamente de gestión gubernamental, como serían Juárez y Lerdo de Tejada. Y es como preparar, o sea, ya están los liberales en el poder, es como preparar el escenario para el ascenso de Porfirio Díaz, ¿no? Entonces, desde mi perspectiva, el porfiriato debe verse, porque además, bueno, son muchos años, ¿no? Son 34 años, debe verse bajo cuatro ópticas, que serían las cuatro tradicionales de análisis, ¿no? Para un análisis de un momento histórico. Entonces, vamos a tener desde el punto de vista económico, político, social y cultural. En el caso de la economía, que es donde destaca sobremanera el porfiriato, y por eso es que yo pienso que no se puede dejar de analizar, vamos a tener que sucede la primera industrialización, solo para que tengan así como dimensión de cuál impactante es lo que él hace. La segunda industrialización en nuestro país es hasta la segunda, o sea, hasta el 40, ¿no? O sea, pasan pues como 70 años antes de que se termine de industrializar el país. Entonces, esta primera industrialización de 10 implica instalar la infraestructura en el sentido de la base del desarrollo económico, nada que ver con el concepto marxista de estructura, ¿eh? La infraestructura. Y por eso entonces es que tiene vías férreas, está el telégrafo, está la electricidad y él asume un modelo económico agroexportador, es decir, México va a ser una potencia en la medida en que exporte los productos de primera mano, ¿no? De primera necesidad. Y de entre esos, pues destaca la plata. Entonces, con el impulso del capital extranjero, Díaz va a hacer que México se convierta en el primer exportador de plata. Eso le cambia el rostro al país, obviamente es muy localizado. También destaca que las vías férreas que tiende son hacia el norte. Y otro dato que quizás sea anécdota es que las vías férreas que él construyó son las mismas que se siguen usando ahora, ¿no? O sea, no se tendieron más vías férreas. Y yo no sé si ustedes usan el suburbano, el que corre de Buenavista hasta Cuautitlán. Esas vías son las que construyó Díaz, ¿no? Entonces, eso, el telégrafo,
la electricidad, insisto, en zonas muy localizadas, sobre todo en el norte. Vamos a tener la cuestión de de extracción de petróleo, o sea, en el norte, en Sonora, y un corredor de fábricas de hilado que va como de Puebla al puerto, más o menos. Eso hace que la economía de México despegue. Y despega básicamente por dos elementos, por el apoyo que obtiene Díaz a partir de la inversión extranjera, básicamente estadounidense, aunque también hay europea, ¿no? Y la otra, pues por las condiciones no solo paupérrimas en lo que están los obreros, sino también por el control político extremo que existe, ¿no? O sea, y también está en las fábricas, que insisto, están más hacia el norte y hacia el este del país, pero la condición en que están los obreros pues, es una cuestión prácticamente de esclavitud, ¿no? Una cuestión importante son las haciendas y vamos a encontrar algunos datos que nos presentan investigadores que había haciendas del tamaño de un estado, de lo que podría ser Tlaxcala, se tenía que recorrer entre las haciendas. Estas haciendas están básicamente en manos de capital extranjero, ¿no? Entonces, desde mi perspectiva, es uno de los aspectos más importantes a considerar del porfiriato, porque es la entrada de México al capitalismo. Con un capitalismo dependiente, con un modelo agroexportador apoyado por inversión extranjera directa, o sea, está como en ciernes la burguesía, aún no despega, pero finalmente hace que sí cambie el rumbo, ¿no? O sea, no el rumbo, sino el perfil de una parte del país, sí, porque todavía hoy podemos encontrar algunas zonas que no están ni industrializadas ni modernizadas. Entonces, desde mi perspectiva, ese es uno de los aspectos fundamentales del porfiriato y que no se puede dejar de lado, porque en términos de análisis más y macro en general, es la entrada de México al capitalismo. Como economía dependiente, sí. O sea, lo éramos desde la colonia, lo somos hoy y en el porfiriato también lo fuimos, ¿no? En algún momento alguien de ustedes comentaba si podría haber sido que nos conquistara otro que no fuera España y entonces fuéramos modernos. No, no se podía, porque España es una potencia feudal cuando lleva a cabo la colonización de América, ¿no? Y finalmente cuando se da el tránsito en Europa básicamente del modelo feudal al modelo capitalista, pues España está rezagado. Ahora, así como se establece un perfil específico respecto de la economía, o sea, sí somos una economía importante. Déjame ver qué me dicen acá. Sí estoy grabando. A ver, espérate. Sí, sí está grabándose. Lo que voy a hacer es convertirlo en video y pasárselas por correo. Esta cuestión de que no quiero entrar a la plataforma hasta después del 4, ¿no? No, pero sí estoy grabando. Ya vi, aquí dice. Gracias. Entonces, bueno, esta situación de hacer de México una economía ya industrializada va a tener su contraparte que se refleja en lo político. Una cuestión que habíamos observado en los 40 años previos al porfiriato es la inestabilidad y también las consecuencias de esa inestabilidad, ¿no? Tanto internas por el desorden como las ventajas que podían tomar las potencias. Entonces, desde mi perspectiva, hay que destacar del porfiriato el centralismo. O sea, acuérdense que formalmente somos una república federal, pero pues finalmente no había tal, ¿no? Ni hasta la fecha hay tal, las decisiones se toman en el centro. La otra es un autoritarismo que quizá habría que decir exacerbado. Hay una anécdota que cuenta Lorenzo Meyer, el profesor que les he dicho, un investigador que sabe mucho de historia, y entonces hay una carta que un candidato a diputado del municipio, qué sé yo, de Aguascalientes, ¿no? Le escribe a Porfirio Díaz y le dice que muchas gracias, que porque fue elegido como candidato a diputado. Nada más que le quiere hacer una pregunta. ¿Por cuál estado va a ser diputado o por cuál distrito? O sea, en ese nivel de centralismo y de autoritarismo se vivía, ¿no? La otra es que ciertamente el periodo de Porfirio Díaz se puede considerar una dictadura. Y aquí es importante hacer énfasis en lo siguiente: una dictadura no tiene que ver con el tiempo,
porque en el caso de Santana, que duró 2 años, también es una dictadura. Una dictadura se distingue porque se anulan los derechos políticos, la libertad de asociación, la libertad de voto, la libertad de prensa y demás, ¿no? En ese sentido, destaca mucho del periodo, pues la persecución a opositores y, pues, insisto, la cancelación de los derechos políticos. Al principio no es evidente, pues, o sea, no se nota el rechazo a la dictadura. Sin embargo, conforme avanza, o sea, son 34 años, sí hay una oposición muy destacada y uno de esos grupos que es muy importante tenerlo presente y al cual no perderle la pista es el de los magonistas o los Flores Magón, ¿no? Que es interesante porque cuando ellos llegan al poder, pues ellos van naciendo, son 3 hermanos y que forman una célula política. Y bueno, para el momento del apogeo de Porfiriato, pues ellos ya están, además son letrados, son periodistas, ya están formados como periodistas y comienzan a hacer críticas muy puntuales y severas al régimen, ¿no? Y son perseguidos y encarcelados. La otra cuestión en la que se nota el centralismo de Díaz es que no permite que sus ministros hagan mancuerna, ¿no? O sea, si algo le caracteriza ver a esta posibilidad de enfrentar a sus enemigos o incluso a sus amigos, ¿no? Con la intención de potencializar la concentración de poder que él tenía. Hay una frase, son muchas las frases que se pueden distinguir, pero una de ellas dice poca política y mucha administración. Eso quiere decir, pues ustedes manténganse o sea, trabajando, ¿no? Y yo me ocupo de los asuntos de gobierno, ¿no? O sea, más nadie. Una cuestión más que destaca, y eso no lo puse acá, es que durante todo el periodo de Díaz, y eso es interesante, nunca se violó la Constitución, porque pues, el primer periodo pues es como normal, ¿no? De 76 al 80, después pone su compadre y quien gobernaba era él, del 80 al 84, en el 84 reforma la Constitución para que se valga la reelección, entonces es 84, 88, 88, 92, en el 92 vuelve a reformar la Constitución diciendo que, y vuelve porque él es el que hace, o sea, él es el que manda la propuesta, ¿no? Que esté en la Cámara de Diputados de que la reelección sea definida y la última, que es así como un lujo que se da, es que hace que los periodos, extiende el periodo presidencial para que coincida con su cumpleaños, ¿no? Por eso 1910 es importante. Entonces, se empatan, o sea, no es posible afirmar que por un lado va por la economía y por otro lado va la política, no, justamente esta visión que tiene Díaz de hacer de México un país moderno, industrializado, le va bien, embona perfectamente con un centralismo autoritario, ¿no? Donde no hay tregua para una visión que no sea la suya, ¿no? Y ahorita vamos a ver de dónde saca esa visión. Esto, por supuesto, tiene una expresión social y entonces vamos a hablar de una sociedad con altos niveles de marginación, de exclusión, de desigualdad. La mayor parte de la población está en eso, ya sea que sean obreros o campesinos o incluso indígenas, y vamos a tener una pequeña élite aristocrática y burocrática, que es la que acompaña y hace todo el proceso. Dos muestras de esta desigualdad social tan marcada son las tiendas de raya, que es el mecanismo que idearon los dueños de las fábricas y los hacendados para nunca pagar en efectivo bueno, el trabajo, porque no existe ni siquiera el concepto de salario. Entonces les pagaban, o sea, sí, según les pagan con dinero, entre comillas, pero tenía que comprar en la tienda de la fábrica o en la tienda de la hacienda. Y supónganse ustedes que le pagaban 10 pesos y por ahí hagan una cuenta, o sea, cuando llegaban a comprar era un peso de maíz, un peso de café, un peso de azúcar, un peso de canela, un peso de la manta, un peso del machete, un peso de la veladora, un peso del aguardiente, un peso de un costal, un peso de, ¿qué les gusta? De pan y un peso de chicles. Ni siquiera si se ve chicles, pero para que me dio 11. Eso significa que cuando el obrero o campesino, bueno, campesino peón salía de la tienda, ya debió un peso.
Y como no saben escribir, entonces había una libretita donde ponían rayas. El dueño de la tienda pone rayas. Por eso se llama tienda de rayas. A la segunda semana viene con sus mismos 10 pesos y compra 10, pero ahora ya va a deber 2, porque nomás lleva 10 y ahora el que debía y el demás ya son 2. Si esto lo multiplican ustedes por 52 por 30 años, pues entonces había deudas que son impagables, ¿no? Y aunado a esto, pues tenemos, por supuesto, altos niveles de analfabetismo, ¿no? Y sí era obligatorio que compraran el aguardiente, o sea, sí tenían, o la veladora para el santo patrono, y como somos muy de qué decirlo, muy de fiestas, pues entonces cada semana había fiesta, ¿no? Cada semana había que festejarle un patrón. Y además se erraba a las personas, sobre todo en las haciendas, para que si algún peón se tomaba el atrevimiento de fugarse, bueno, el de la hacienda de junto pues, lo cazaba o lo atrapaba y a partir como se dice, de la marca que tenía, pues ya sabían de qué hacienda era y lo regresaban, ¿no? Entonces, vamos a tener un contubernio entre, por supuesto, el capital extranjero, estos terratenientes mexicanos para mantener totalmente subjuzgados a la mayor parte de la población. Y al mismo tiempo vamos a tener estas voces discordantes, como pueden ser los amazonistas, que son anarquistas en el mejor sentido, o en el mejor no, en el exacto sentido del término. Anarquismo es, y si no saben qué es anarquismo, léanse a Bakunin, es la construcción de una sociedad horizontal, donde todos pueden participar o deben y pueden participar en las decisiones de todos. Eso es anarquismo. No es romper vidrios, no es ir encapuchado, no es pegarle a la policía, eso es este vandalismo, ¿no? Pero no anarquismo. Entonces, esto tiene además, porque además ese es otro del porfiriato, es ¿cómo se dice? De contrastes, una sociedad de contrastes extremadamente claros. Ahí hay una película es muy vieja, que se llama México de mis recuerdos. Cuando pueden, véala por ahí, de verdad que vale la pena. Y la historia va de que hay un personaje que es Joaquín Pardavé, que es el secretario particular, es una farsa, pues, que es el secretario particular de Porfirio Díaz, y entonces él está tratando como de quedar bien con ¿cómo se llama esa? La cuplé de la época, presumiéndole que él se lleva de a cuartos con Díaz, ¿no? Esto llega hoy 2 de Díaz y finalmente sí se presenta y el que no se la acaba es el Susanito, que es Pardavé, ¿no? Bueno, y bueno, y está está Bellas Artes y los conciertos y la cultura y una sociedad bastante afrancesada, pero la última escena sobre todo es muy interesante porque es cuando Díaz se va, que además eso es importante, se va, nadie lo corre, nadie lo persigue, él decide irse y dice, ahí nos vemos, ahí se queda con el changarro. Y entonces en Veracruz, que es la salida de los barcos hacia Europa, hay una pequeña, un conjunto de personas que están bastante apesadumbradas porque se va Díaz, y en el otro extremo, pues vamos a ver a una gran multitud festejando porque se va Díaz, ¿no? Entonces, eso es el porfiriato, ¿no? Una contradicción, un crecimiento, un exceso de todo. Y si ustedes miran con atención, desde mi perspectiva se parece mucho a lo que vivimos previo a que saliera el PRI, ¿no? O sea, excesos y excesos. Ahora, dentro de todos esos contrastes tenemos, tal como decía yo, el Palacio de Bellas Artes, que es de inspiración francesa, el Ángel de Independencia, la moda, la música, la comida, esta élite es totalmente afrancesada. Ahora, hay dos ideas acá importantes. La primera es que, y ustedes ya lo deben de haber visto, Augusto Comte. Augusto Comte es el fundador de la escuela positivista y él está convencido de que el capitalismo es la mejor opción que tienen los países de la época. Comte es contemporáneo de Porfirio Díaz y para Comte hay una máxima que es esta de orden y progreso. Entonces, mientras cada quien se mantenga en su lugar, realmente se podrá progresar. Y no lo dice para las personas, no lo dice para las sociedades. Y Díaz se la toma a pie juntillas, ¿no? Manda a estudiar, él nunca habló francés, vivió en Francia y está enterrado en Francia, y es la hora que no se deciden
si se queda allá y entonces regresa y regresa como héroe, o regresa como dictador, o qué por está allá, ¿no? Pero él decide irse. Entonces, él abreva de esta filosofía positivista y lo toma, insisto, a pie juntillas y considera que lo más valioso que le puede pasar al país es que él tenga un control absoluto del poder político para que el país pueda avanzar, ¿no? Entonces, orden, el que él impone, progreso, el capitalismo. En ese mismo contexto está la creación de la Escuela Nacional Preparatoria con Gabino Barreda, que sí abreva de las ideas de COM, y o sea, es como o sea, es como, ahí voy, para Díaz es como haber encontrado un ideario, alguien que le traza el camino de lo que él está buscando y cómo lo representa, ¿no? O sea, cómo sí es lo que él está buscando. O sea, progreso, crecimiento, capitalismo, industrialización, a partir del control, ¿no? En fin. Entonces, bueno, a ver, voy a hacer una parada aquí porque alguien comentar algo. Ajá, y justamente por eso se llama así su gabinete, porque lo que hace Augusto Comte, y esta materia la cursaron en primer semestre, es construir o proponer la física social como la ciencia social por excelencia, que después le terminó llamando sociología, ¿no? Pero ellos son científicos porque abrevan del positivismo científico o de la propuesta científica de Augusto Comte, ¿no? ¿Sí? Sí, o sea, está absolutamente convencido que la propuesta de Comes es lo que él está buscando, ¿no? Para hacer que este país avance. Y lo que decía al principio, se nota mucho desde la persona, o sea, cómo va cambiando o sea, su porte, su fisionomía, sus modales, de cómo era cuando llegó al poder a cuando termina, ¿no? Y una comparsa importante que va a tener Porfirio Díaz va a ser la iglesia. O sea, ahora sí que tanto la mexicana como el Vaticano, ¿no? O sea, el apoyo económico lo encuentra en Estados Unidos y ustedes saben que Estados Unidos va a pasar sin guarache, ¿verdad? Como está haciendo ahorita con Argentina, está dispuesto a hacer cualquier cosa con tal de tener un pie en la Patagonia y que no entren los chinos y sacar a los ingleses. Y habíamos visto también que la ley de las leyes de reforma, pues la más significativa podía ser, nos quedan 10 minutos y se termina, regresamos. Este, la de la desamortización de bienes a manos muertas, ¿no? Entonces fue como Juárez recuperó muchos bienes de la iglesia para el Estado. Pero con Díaz esto se pervierte. Entonces es como que Díaz no se da cuenta que la iglesia se vuelve a ser de propiedades y es como que la iglesia no se da cuenta de los excesos que comete Díaz, ¿no? Las guardias blancas, o sea, esto de marcar a las personas, la pobreza, ¿no? Entonces, no se trata de decir me cae bien, ¿no? O me cae mal Díaz, digo, si quieren lo pueden decir en sus trabajos, pero lo más importante es identificar cuál es el perfil, ¿no? O sea, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de Porfiriato? Les escucho, quedan 9 minutos, si se necesita regresamos. O si no tienen nada que comentar, no sé, como ustedes decían. Yo, maestra, buenas noches. Adelante, Laura. Sí, lo que me causó este interés en este gobierno de Díaz fue cómo él tenía la estrategia de no unificar para que no se le salieran del huacal tanto los gobernadores como los senadores y todo eso. O sea, tenía bien estructurada su gobierno de tal forma que pues le resultó para 30 años. Entonces, él dice que también a pesar de todo eso, en 1867 existía ese problema de gobernabilidad. De ahí él aprovechó ese problema para poder subir a la presidencia, ¿no? Los retos de Porfirio Díaz, pues era unificar y cohesionar las fuerzas políticas y regionales y otorgar legitimidad al régimen, respetando y aparentando respetar la Constitución, porque pues finalmente, como usted dice, nunca violó la Constitución, pero pues todas sus,
las votaciones o las elecciones, siempre eran turbulentas, o sea, nunca fue, legal, ¿no? Todo lo hacía para su favor y quedar él, de nuevo como presidente, como dirigente. Entonces, pues fue muy listo, muy estratégico Porfirio Díaz y pues, reconocerle que en todos esos 30 años, pues dejó, pues, mucha huella en cuestión de cultural por los monumentos que quedaron como legado, ¿no? Como fue el Palacio de Bellas Artes, el Ángel de la Independencia y pues todo lo que conllevó a imitar la, el afrancesamiento, copiar todo lo de Europa para que creyéramos que éramos un país avanzado, pero realmente pues todo eso era un espejismo porque había mucha desigualdad, mucha represión. Entonces, realmente sus características políticas, pues era con una estabilidad política sostenida, pero pues como le decía, sí fue pues había conflictos internos también y eso también no era tan política, estable, ¿no? O sea, sí había también, cosas turbias ahí. Entonces fue una época, pues que como que floreció en México, ¿no? Se veía que decía que vuelva a Porfirio Díaz, decían que vuelvan, pedía que vuelvan Porfirio Díaz, pero pues sí, finalmente fueron 30 años pues de militarismo, porque pues como él era pues era militar, entonces fue un dirigente militar y con esas características, pues gobernó con la opresión y con todo eso que nos trajo, ¿no? Entonces, pues yo eso es lo que quería plantear de lo que yo entendí de este periodo y pues finalmente concluimos en que pobre México. No podemos tener así gobernantes justos y coherentes, o sea, que sean buenos, ¿no? Con una mentalidad para un bienestar común. Pues es lo triste de nuestro país, de nuestros gobiernos que solo llegan a saquear, a sacar provecho y pues todos los que están dentro entran con esa misma mentalidad, ya no entran con el afán de luchar por una sociedad justa. Entonces, pues México, y yo creo que en otros países sucede lo mismo, pero pues nosotros lo vemos desde este punto de vista como somos mexicanos y lo analizamos de esta manera y pues sí es triste ver que no avanzamos, que no encontramos lo justo, ¿no? Sería mi participación, maestra. Sí. Yo tengo dos observaciones. La primera es que Díaz no llegó a unificar a nadie, más bien llegó a dividir a todos, justamente con la perspectiva de que no se aliara nadie con nadie, ¿no? La otra es que cuando dices pobre de México, yo te completaría con lo que dijo Díaz, pobre de México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Y Sí, la tercera es que, si bien es cierto, la 4T no ha sido hasta el momento así como la solución con mayúscula, yo creo que sí hay un cambio significativo. Desde mi perspectiva, sí hay un cambio significativo
respecto a las condiciones de vida de la mayor parte de la población, no de todo, de la mayor parte. Entonces, ahí sí no coincidimos, ¿no? Pero son perspectivas. Déjame ver qué dicen acá. Pues porque es bien fácil. A alguien le tienes que echar la culpa, ¿no, Luis? O sea, si te fijas, él es el malo, Iturbide es el malo, ¿no? Cuando el grito del 15 jamás van a mencionar a Iturbide, por ejemplo, ¿no? Y no porque haya sido bueno o malo, sino porque es un artífice de la lucha de independencia o de la consumación de la independencia. Y con Díaz, pues, yo creo que básicamente de lo que destacan es este centralismo en las decisiones, ¿no? O sea, entonces, ¿cómo puedes vanagloriar a alguien que se queda 34 años en el poder? Y yo se lo diría al prismo en general, ¿no? ¿Cómo puedes vanagloriar a alguien que se quedó 70 años en el poder? No, nada más que, o sea, obviamente, ¿no? Obviamente, no, o sea, la historia oficial nunca va a destacar a los buenos, a los malos, ¿no? Santana, por ejemplo, está bastante estigmatizado y bueno, sí estuvo 12 veces en la presidencia, pero pues tampoco es que él quisiera, ¿no? Cada vez lo iban a buscar los liberales o los conservadores y dicen que vendió el país. No, no vendió el país. O sea, ya vimos que Texas se fue, Arizona, Nuevo México, la Alta California y el otro, ya se me olvida, se los quedó Estados Unidos después de la guerra, ¿no? Y lo que vendió fue la mesilla. Y la mesilla sí es importante, es una franja que está en la frontera y sí es importante. Este, no estoy de acuerdo. Primero, ya se va a acabar, ¿eh? Y regresamos porque esto se está poniendo interesante. No me queda claro por qué el deber ser. No estoy de acuerdo. La segunda es que no podemos ser una potencia porque no hay tantas potencias y ya hay potencias, ¿no? Pero ahorita continuamos. Ya se va a acabar. Entonces regresamos con la misma liga. No puede ser una potencia porque de entrada nos subimos en el camión de las economías dependientes al capitalismo. Y podemos ser muy modernos, pero no vamos a ser potencia, porque obviamente las potencias no nos van a dejar, ¿no? Ser potencia.